Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar de International Consulting Group, ICG. Bienvenidos a todos y a todas las personas que se están conectando a través de Zoom y a través de nuestras redes sociales, de Facebook y también de LinkedIn y de YouTube. Agradecemos a todos pues este espacio en el que van a participar el día de hoy con el tema análisis de datos para las empresas, en donde vamos a desarrollar durante un espacio con los expositores, pues varias inquietudes y varios temas acerca de cómo aprovechar los datos, aplicaciones concretas para las empresas y demás temas importantes para nuestras organizaciones. El día de hoy contamos con los expositores Marcelo Pérez y Débora Sack de AIC Economía y Finanzas, pero antes de darle la palabra en este momento al presidente de ICG International Consulting Group, Ramiro Cervantes, para la presentación oficial, queremos recordarles que esto está siendo grabado en video, así que agradecemos a todas las personas que apaguen su cámara y también apaguen su micrófono para no interrumpir a los expositores. Y al final del espacio, pues tendremos un momento para responder dudas e inquietudes. Durante toda la conferencia pueden estar escribiendo sus preguntas, sus inquietudes a través del chat, las cuales al final intentaremos resolver, tanto a través del chat de Zoom como a través del chat de las redes sociales. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a Ramiro Cervantes. Muchas gracias, Santiago. Buenos días y buenas tardes a todos. Lo menciono así porque afortunadamente tenemos la asistencia de diversos países. Les puedo mencionar que tenemos presencia de Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, México, Argentina, Puerto Rico, Brasil, España, El Salvador y Gran Bretaña. Una asistencia muy interesante y diversa. Pues simplemente quiero iniciar esta participación muy breve que tendré a nombre de la Junta Directiva para darles la bienvenida a nombre de nuestra secretaria María Mondeja, de Santiago Giraldo, que es nuestro gerente corporativo, de Andrea Peñuela, que es nuestra encargada del Departamento de Comunicaciones, y del mío propio, Ramiro Cervantes, en mi carácter de presidente de ICG. Pues agradezco también la participación de nuestro socio David Sack, que nos hará el favor de moderar este webinar. Es nuestro socio de ICG Uruguay, y por supuesto también la participación de nuestros expositores, Débora Sack y Marcelo Pérez. Pues muchas gracias a todos ustedes. David, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ramiro y Santiago. Buen día y buenas tardes a todos. Efectivamente, es un placer compartir con ustedes este nuevo webinar organizado por nuestra red ICG. Los despachos contable y legal de ICG Uruguay estamos convencidos de que el asesoramiento y el análisis económico especializado constituyen una disciplina complementaria a las nuestras y un aporte de valor muy importante a las empresas en su crecimiento y desarrollo, en particular en tiempos de tan dramática pandemia, de sus consecuencias económicas y en la búsqueda de oportunidades y o posibilidades de reconversión. Es por eso que hemos invitado como expositores a 2 economistas especializados en estas áreas, cuya experiencia y herramientas metodológicas tienen validez para proyectos estatales, empresas transnacionales y multilatinas, así como las pymes, independiente de su tamaño, actividad y localización geográfica. Procedo a una brevísima síntesis de presentación de los economistas Marcelo Pérez y Débora Sack. Ambos tienen maestrías y otros estudios de posgrado realizados en Uruguay y en universidades del exterior. Marcelo Pérez es socio director de la consultora AIC Economía y Finanzas. Fue asesor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de CEPAL, entre otros organismos multilaterales, así como ex gerente de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay. Débora Sack es economista especialista en estudios económicos y métodos cuantitativos en la consultora AIC Economía y Finanzas. Asistente de investigación en la Universidad de Nottingham, Reino Unido, con experiencia anterior en el Instituto Nacional de Estadística y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Sin más preámbulo,
Es un gusto cederle la palabra a los expositores. Perfecto, muchísimas gracias, David. Débora, ahí va, comenzamos a compartir. Bueno, primero que nada, agradecerles en nombre de AIC, de todo el equipo de AIC, la posibilidad de contar un poquito qué es lo que hacemos en toda esta rama que tiene que ver con el análisis de datos para la toma de decisiones empresariales. Complementando de la presentación que amablemente nos hizo David, vale la pena comentar algunos aspectos que son importantes. Nosotros somos un grupo es una empresa básicamente de consultoría donde somos todos economistas dedicados a diferentes áreas de la economía, pero donde nos enfocamos básicamente en dos aspectos. Uno es la ayuda a la toma de decisiones, como decía David, tanto a nivel de empresas, como de gobiernos, como de organismos multilaterales, y para ello usamos todas las herramientas del análisis económico junto con herramientas estadísticas que nos permitan analizar datos y permitir a nuestras organizaciones tomar decisiones de forma muy acertada y sobre todo con muchísima trazabilidad. Muchas de las cosas importantes que podemos mencionar a lo largo de esta charla tiene que ver con que la gran mayoría de los modelos sobre los que vamos a trabajar, todos ellos tienen fácil contrastación. ¿Qué significa? En muchos casos nosotros le proveemos a nuestros clientes la posibilidad de chequear efectivamente el grado de predictibilidad que tienen nuestros modelos en el mediano y en el corto plazo, y obviamente si la relación contractual continúa, podemos ir mirando también qué ha ocurrido con estos modelos de toma de decisiones a lo largo del tiempo. Lo más importante es que hacemos aquí uso de absolutamente todas las herramientas estadísticas, econométricas, apoyadas en este momento de forma muy notoria y de conocimiento para todos ustedes por el avance notorio de la informática, al cual voy a hacer alguna mención ahora rápidamente. Pero eso es un poco el objetivo de lo que de lo que hace AIC y su equipo económico, donde tenemos especialistas en todas las áreas, enfocados exclusivamente al análisis económico para la toma de decisiones. En segundo lugar, comentar que nuestra experiencia prácticamente de México para abajo ha sido en casi todos los países de la región, tanto en los de habla hispana como aquellos que tienen también, por ejemplo, en Brasil, inclusive en algún país de Centroamérica donde también, y el Caribe, donde también hemos participado en proyectos apoyando, como dije, tanto a empresas como a multilaterales y a gobiernos. Por favor, la próxima, Débora. Lo que quisiera desmitificar un poco es todo este tema de data análisis, sobre el cual se escucha muchísima información, e inclusive recientemente hay algunas novedades respecto al uso de datos masivos, y alguna guerra que se está de alguna manera colocando hoy en día junto con entre Apple como un proveedor de tecnología y algunos otros proveedores de tecnología que utilizan estos datos. Esa es una discusión que con absoluta sinceridad se da a niveles que están muy por encima de lo que es la vida diaria de nuestras empresas. Pero eso está muy lejos de ser un problema realmente que implique la no utilización de datos para este tipo de elementos. La utilización de datos económicos, ya sea generados por la propia empresa, ventas, acciones de nuestros clientes, gastos en publicidad, cualquiera de este tipo de elementos, bueno, inversiones de todo tipo, de cualquier rango, la utilización y generación de esa información junto con información del entorno, información que se genera a partir de datos del sector. Por ejemplo, si estoy en un sector importador o exportador, tenemos información suficiente de cuánto se mueve por nuestras aduanas, qué tipo de productos, qué volumen, con qué safralidad, etc. Tenemos información también
que podemos recolectar a partir de encuestas de campo. Hoy tenemos la posibilidad de conectar, por ejemplo, comprar bases de datos y saber el perfil socioeconómico que se mueve, por ejemplo, en nuestra área de influencia, cómo se está moviendo, qué tipo de movilidad tiene, si llegan, cada vez que se lanza una promoción, si llegan de forma temprana o tardía a nuestros locales de venta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un evento de las características de un concierto, de un gran partido de fútbol? Prácticamente sabemos, hoy tenemos información a muy bajo costo donde podemos saber si, por ejemplo, nuestra área de influencia se llena en la hora previa al partido, en 2 horas anteriores, si larga una promoción sobre la compra de un producto, un lanzamiento, si eso va a ocurrir, está ocurriendo con 30 minutos de retraso, con 1 hora. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tráfico, con la movilidad de las personas? Todos esos datos están disponibles para que las empresas los empiecen a utilizar para obtener mejores informaciones sobre estos aspectos. Estas informaciones y estas decisiones empresariales son prácticamente trajes a medida. ¿Qué significa esto? Hay, de alguna manera, modelos de las cuales nosotros venimos trabajando hace 15 años, específicos para diferentes respuestas, que de alguna manera ahora Débora va a comentar, pero lo que sí es importante es que tenemos la posibilidad de hacer trajes a medidas, y sobre todo, ¿por qué digo esto del traje a medida? Porque es muy importante entender que esto no está hecho para cierto nivel de empresas o para ciertas empresas que generan cierta información. Es más, no está hecho solamente para esas empresas, sino que muchas veces las empresas que solamente miran los grandes volúmenes de datos que generan, tienen un problema que nosotros vemos del lado del análisis de datos, que le llamamos la paradoja de la lámpara de luz, que es básicamente una cosa muy simple, que es mirar solamente sobre los datos que la propia empresa genera. Acá lo importante es entender el negocio, entender qué información tenemos dentro y fuera de la empresa, qué información se genera a nivel de las cuentas públicas, qué información generan, por ejemplo, otros organismos, si están disponibles o no están disponibles, y cómo me puedes permitir modelar algunas preguntas, realizar escenarios, evaluaciones y tomar decisiones empresariales. Ese es un poco el foco de lo que nosotros hacemos el día a día y de lo que Débora va a estar comentando rápidamente. La próxima, por favor, Débora. Antes de ir directamente a los casos, quiero hacer lo primero que quiero hacer es poner en perspectiva todo esto que hoy hablamos de Big Data. Parecería ser una cosa novedosa. Sí, es una cosa novedosa en términos de lo que estoy poniendo aquí en esta lámina. Es novedoso porque este mismo trabajo y las mismas herramientas las venimos utilizando nosotros hace 15 años y nuestros colegas hace 30, 40 años, desde que de alguna manera se han hecho masivo el uso de la informática para las tareas empresariales. Pero extraer, nosotros en los últimos 15 años, en lo que llamamos estadística clásica o small data, hicimos extracción de datos, a veces de muy pocos, y con eso tomamos decisiones. Encontramos soluciones a esto que fue hacer muestreos. Hoy no necesitamos hacer tantos muestreos, o inclusive necesitamos mezclar la abundancia de datos con muestreos específicos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros podemos tener datos de cómo se mueven nuestros clientes, o dónde compran, dónde dejan de comprar, o por qué zonas transitan más, si tengo que, por ejemplo, tomar una decisión de publicidad estática, por dónde está transcurriendo más, o si tengo que tomar la decisión de dónde abrir mi cadena de locales. Bueno, puedo tener claro dónde se están moviendo, pero seguramente solo veo cómo se mueven mis clientes, y eso es un dato que se lo puedo comprar a cualquier compañía de telefonía rápidamente, a un costo razonable. Pero por otro lado, seguramente quieras saber algunos atributos de esa gente que se está moviendo. Y ahí mezclamos lo que es la abundancia de datos, el volumen de datos que me permite Big Data, con el típico muestreo, la típica encuesta de opinión que usamos desde hace décadas para tomar decisiones.
Este es el único cambio de paradigma, pero lo que no cambia es la técnica. Lo que cambia es la forma de procesarlo, pero nunca la técnica. Los modelos siguen siendo los mismos, lo único que a veces lo que ocurre es que son un poco más profundos en este aspecto. Lo otro tiene que ver con... ¿me escuchan? Sí. Lo otro tiene que ver con que estos datos que de alguna manera obtenemos de forma a modo de muestreo, estos datos de alguna manera podemos hoy tenerlos a mayor velocidad. Y todos los días estamos obteniendo datos con muchísima velocidad y de forma muy barata. Solamente para cerrar este aspecto, quisiera comentar una experiencia que fue particularmente útil y que es importante para contar todo lo que viene, lo que Débora va a estar comentando en los próximos minutos. En particular, nosotros cuando comenzamos con el tratamiento de datos, una de las cosas que hacíamos con muchísima frecuencia era hacer modelos con el objetivo de estimar cuál era el tráfico que iba a estar ocurriendo, por ejemplo, en rutas nacionales. Y una de las cosas que observamos con muchísimo interés es que logramos obtener a partir del tráfico de rutas nacionales para un organismo concreto, en este caso la Corporación Vial del Uruguay, estimaciones de ingresos con un nivel de error menor al 5%. Esto no solamente le permitió a la Corporación Vial del Uruguay tener una logística mucho más afinada, saber efectivamente cuándo es que tenía que disponer su paquete de operadores estando en rutas, cuándo aumentar las cabinas y cuándo disminuirlas, sino que además de eso permitía también tener la posibilidad de optimizar sus recursos financieros. Básicamente sus requerimientos de capital, de giro, eran totalmente distintos porque en concreto la Corporación Vial sabía con un error del 5% básicamente cuánto iba a tener de ingreso el próximo mes, el mes siguiente y así en lo que quedaba del año. Esto es lo que permite el uso estadístico de datos, por ejemplo, para la toma de decisiones. Estoy poniendo solamente un caso concreto. Ahora vamos a ver en lo que queda de esta sesión cómo efectivamente podemos utilizar los datos que las propias empresas generan y el entorno genera para tomar decisiones empresariales de todo tipo, adaptadas a las necesidades y las preguntas generales. Y por último siempre nosotros obviamente trabajamos con muchos datos del comportamiento humano y siempre me pasa con algún colega psicólogo que me pregunta, no todo se puede modelar. Yo le digo, efectivamente, pueden haber algunos aspectos que no se modelan, pero el 95% de los aspectos que terminan definiendo el volumen de ventas o el gasto en publicidad o el impacto del gasto en publicidad en las ventas o que terminan definiendo cualquiera de nuestras acciones comerciales, sí se pueden modelar. Y podemos efectivamente mostrarles en otras sesiones cómo eso en la realidad ocurre y no solamente algo sobre lo cual se puede acceder solamente si somos un banco central o un organismo multilateral o el gobierno de los Estados Unidos o una gran compañía como puede ser Google, Facebook o Amazon en cualquiera de estos casos. Bueno, muchas gracias. Quedo abierto a cualquier pregunta posterior, pero le doy la palabra a Débora para continuar en los casos concretos. Siéntanse, por favor, en libertad, si los moderadores lo entienden, de realizar alguna pregunta. No sé si quedarán todas para el final, pero estamos abiertos a preguntas en el medio de la sesión, si fuera el caso. Bien, buenos días para todos. Voy a continuar la sesión brindando aplicaciones concretas para las empresas. Como dijo Marcelo, lo que nosotros intentamos es mostrar que esto se puede aplicar a muchas cosas. Es muy amplio el abanico y está en realidad en todos nosotros en entender, parte del desafío es entender qué es lo que se necesita, a qué se le puede dar una respuesta, a qué se le puede dar una solución. Lo que vamos a presentar son ejemplos prácticos, pero tengan en cuenta que hay que tener las antenas prendidas para poder decir esto se puede aplicar a otro tipo de cosas o
bueno, estar abiertos a eso. Las metodologías están y son aplicables y las podemos hacer. Los ejemplos que vamos a ver a continuación brevemente, más que nada la intuición, porque para no entrar en detalles técnicos, el primero, vamos a hablar un poco de segmentación de clientes, que es el primero que voy a mencionar, que tiene que ver con agrupar a los clientes en segmentos, en grupos, para poder entenderlos mejor, de tener una masa grande, diversa, de poder agruparlos con determinadas características y poder simplificar la información. Después, otras metodologías nos permiten ver el impacto de una campaña de promoción en ventas, por ejemplo, de una cadena de supermercados, pero el impacto causal, digamos, aislado de otros factores que pueden estar contaminando ese efecto. Después vamos a ver un ejemplo clásico, que es el estudio de satisfacción de clientes, en este caso de un hotel. Y el cuarto vamos a hablar, que Marcelo ya me mencionó, de estudios de demanda, más que nada de proyecciones de tráfico, de ruta y de carga transportada por la hidrovía Paraguay-Paraná, que también se pueden aplicar a, bueno, obviamente, proyecciones de variables de ventas de una empresa en particular. Empezando por el primero lo que voy a mencionar es para qué haríamos esto y después cómo lo hacemos. ¿Para qué segmentaríamos? Bueno, como dije, cada cliente tiene una disposición a pagar diferente, una valoración diferente, pero sí hay características que nos permiten agrupar, por ejemplo, los hombres, las mujeres, los de tal edad, los que viven en tal región. Entonces, un dato interesante es decir, bueno, el grupo de hombres de medianos ingresos de la región norte, por ejemplo, tiene una probabilidad de abandonar el contrato, que es el ejemplo práctico que voy a mencionar, de 5%. O sea, es llegar a cosas que nos permitan visualizar mejor la información. Esta información, si logramos capturar esto, o sea, saber cuáles son los atributos que están, las variables que están en juego para predecir mejor nuestra variable objetivo, eso nos va a permitir ofrecer distintas opciones al cliente, entenderlo mejor. Por ejemplo, en el caso particular yo voy a hablar ahora de un ejemplo de una compañía telefónica de celulares, que el contrato, cuando expira el contrato a 2 años, por ejemplo, cuando expira, ¿cuál es la decisión del cliente? Tiene 2 decisiones, o continuar con el contrato o suspenderlo. Entonces eso lo podemos predecir de antemano, podemos saber si nosotros tenemos información ex post, digamos, o sea, después tenemos información de gente que sí continúa el contrato y gente que dejó, podemos, en función de variables que tenemos, podemos agrupar esa información y podemos después decir, si hubiéramos sabido esto, podemos ofrecerle contratos más flexibles a aquellos grupos de personas que tienen mayor probabilidad de abandonar la compañía. Y asimismo también podemos reorganizar la propia empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, segmentar el departamento de ventas de la empresa en función de el cliente, ¿no? Que sería el que nos da el ingreso a la empresa. Una de las formas de hacerlo es mediante una metodología que se llama árbol de decisión, que ahora vamos a ver, que lo que hace es entender los atributos que estarían afectando de cómo podemos agrupar a los clientes. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos muchos atributos: la edad, los gustos, las preferencias de las personas, las regiones donde viven, el uso, en este caso, del celular, etc. Entonces, esos atributos juegan un papel en sí mismos y en conjunto también tienen un efecto. Entonces, el objetivo es acercarnos a tener un segmento, que dentro de ese segmento, la variable objetivo, la gente sea lo más similar posible, o sea, lo más homogéneo posible, y que entre los segmentos sean distintos, o sea, nosotros podamos identificar grupos separados. En el ejemplo concreto de predicción de abandono, es una base de datos de 1.200 clientes de una empresa telefónica. Las variables que tenemos son el nivel educativo, el ingreso, el exceso, que son cuánto extra cargos pagó en promedio por mes, la variable sobrante es la cantidad de minutos por mes, el lugar de vivienda, el celular,
cuántas llamadas de larga duración, o sea, mayores a 15 minutos hizo, esa es la variable llamadas largas, la duración de la llamada, la satisfacción que tiene el cliente, el uso que le da ese teléfono, y tenemos información sobre si abandonó o no, si renovó o no el contrato. Eso es un poco lo que hablábamos al principio de la disponibilidad de información. Esta información se puede pensar de antemano y se puede buscar tenerla, ¿no? O sea, se puede planificar tenerla, con el objetivo en mente de que este tipo de cosas se pueden hacer. A lo que llegamos después de aplicar esta metodología que se llama árbol de decisión, es a una especie de árbol en donde el propio algoritmo, esto se hace con Marcelo, con informática, el propio algoritmo te permite dividir el grupo grande de clientes en distintos subgrupos, segmentos, que tienen una determinada probabilidad de que abandonen el contrato. Por ejemplo, el algoritmo predice que la vivienda, o sea, el valor de la vivienda, es un atributo definitorio para determinar la probabilidad de abandono. Entonces nos divide a los grupos en dos. Entonces se abren dos ramas de árboles dentro del árbol. Y luego la variable exceso, que en este caso es los extra cargos por mes, también se divide en dos. O sea, lo que nos dice cada uno de estos rectangulitos es el segmento identificado. Es decir, los individuos que tienen viviendas con valores menores a 200.000 y que a su vez tienen extra cargos por mes mayores a 97. Estos números son ficticios, no son relevantes para determinar nada, pero sí la idea es la intuición. O sea, nosotros podemos, dentro de este subgrupo, determinar una probabilidad de abandono, que en este caso es de 0.79. Podemos seguir el árbol y seguir armándolo en función de cada una de estas ramas, es como los atributos que determinan una probabilidad después de abandono. Entonces ya tenemos distintos segmentos y tenemos les asignamos distintas probabilidades de abandono o de renovación. Generalmente se hace que cuando pasas un umbral de 0.5 se hace una predicción. Este tipo de grupo de vivienda con menor a valor a 200.000 y un extra cargo por mes mayor a 97 tiene una probabilidad de 0.79 y este grupo está más proclive a abandonar el contrato. Luego de explicar todas este árbol de decisiones y de sacar los segmentos posibles, eso se puede contrastar con la data que tenemos y ver realmente si fueron clasificados correctamente estos grupos. Lo que se ve es que, por ejemplo, en este ejemplo en particular, el 73% de los casos fueron clasificados correctamente. Este es un ejemplo que se puede aplicar a distintas cosas, porque en la medida en que uno pueda segmentar, dividir en grupos, uno puede después entender la probabilidad de algo y después poder predecir. Por ejemplo, podemos identificar cuáles son los clientes que generen más ganancias y qué características tienen. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿puede este nuevo cliente, sé que tiene estas características, transformarse en un cliente de ganancias elevadas? ¿Cuál es la probabilidad de esto? Después, ¿cuáles son los clientes, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de pagar su deuda de tarjeta de crédito, su deuda de un préstamo, la cuenta del celular? O, por ejemplo, ¿cuáles son los clientes que tienen mayor probabilidad de responder a una oferta o a una determinada publicidad? Esto se puede hacer si tenemos una base de datos de nuestros clientes en donde la información nos permita determinar qué atributos pueden estar influyendo en nuestra variable objetivo, en este caso, renovar o no renovar el contrato. Este es un ejemplo que se puede aplicar a muchas cosas. Otra forma, otro ejemplo es el impacto de la campaña de promoción en las ventas. Este es un ejemplo que nos permite tener un efecto causal. Muchas veces... Débora, solamente comentar una cosa importante, disculpa. Este caso anterior aplica para cualquier empresa que está sujeta a temas de membresía. Televisiones por cable, empresas que tienen suscripciones, por ejemplo, de seguros de alarma, para clubes deportivos. Aplica absolutamente, es la misma tecnología
aplicada a cualquier lugar donde uno tenga de alguna manera una especie de membresía, un formato de membresía, en el cual sabemos que un cliente, porque deja de utilizar o está más activo o menos activo, deja de ser, puede potencialmente caerse como cliente. Y ustedes saben perfectamente, mejor que nosotros, lo que cuesta captar un cliente nuevo, que básicamente lo importante acá es tratar de retener clientes, clientes que ya sean de la compañía y lograr un mayor nivel de fidelización. El costo siempre va a ser mucho más barato. Y poder medir con un nivel de precisión estadística, no importa el tamaño de la empresa, sería fundamental estos efectos. Bien, exactamente. Bueno, continuamos. El ejemplo que iba a contar ahora a continuación tiene más que ver con realizamos una medida, por ejemplo, una campaña de promoción de ventas, una publicidad, y queremos realmente ver el efecto de esa medida. Y realmente está contaminada por otras cosas porque en el medio pasaron otras cosas que pueden estar simultáneamente afectando nuestra variable objetivo, que es, por ejemplo, medir las ventas que generó una publicidad, una campaña de promoción, entre otras ideas. O sea, la idea es saber si la campaña, por ejemplo, fue exitosa, pero cuantificar, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese boca a boca o miramos un dato estadístico, una comparación, y a partir de ahí sacamos una conclusión que quizás sí está, está bien determinada en el sentido de sí, esto generó un aumento de ventas, pero el tema es cuánto, porque muchas veces pensamos que es un monto y en realidad podemos tener la precisión de decir no, no es ese monto, es un monto quizás menor, porque hay otras cosas que están jugando a la vez. Esto nos permite evaluar rápidamente, tomar decisiones. ¿Esta medida sirve o no sirve? ¿En dónde la podemos aplicar? Bueno, como dije, o sea, lo primero que hacemos es mirar la tendencia de las ventas y verificar si hay un cambio con respecto a una situación anterior en donde no estaba esta campaña publicitaria. Pero este valor puede deberse a la campaña o a otros. En econometría, en los métodos estadísticos, podemos usar un modelo que se llama diferencias en diferencias, que te permite aislar otros efectos, que no tienen que ver con la intervención que nosotros hicimos, como es una campaña de promoción de ventas. La clave de este tipo de métodos es elegir el grupo de comparación adecuado. Tiene que ser lo más similar posible al grupo en el que nosotros estamos interviniendo. Entonces, se trata de eso, de comparar dos grupos. Un grupo que sí intervinimos y un grupo que no intervinimos. Como un grupo de tratamiento y un grupo de control, cuando testean las vacunas, por ejemplo, es similar, es una lógica similar. Lo que tienen que existir es que esos grupos previos a la campaña tengan una tendencia similar en nuestra variable objetivo, que en este caso son las ventas. En el ejemplo es una cadena de supermercados con 4 sucursales, A, B, C y D, que se realiza una campaña de promoción mediante muestras gratis de comida en la sucursal B en las semanas 9 a 12. De acuerdo a los comentarios boca a boca, la campaña sí fue exitosa. Sin embargo, es necesario saber el verdadero valor. Gráficamente, aquí en la línea punteada indica que se empezó la campaña de promoción de ventas. La línea azul es un supermercado que tomamos como control, y la línea gris es donde efectivamente hicimos la campaña. Entonces, previamente, estadísticamente esto se puede comprobar, las tendencias son similares. Entonces uno esperaría que si no se hubiera hecho la campaña, las tendencias deberían seguir siendo las mismas, controlando por quizás otros efectos que podemos tener en cuenta. No sé, vacaciones, hay cierta estacionalidad en los datos. No sé, ahora estamos encerrados y puede haber el e-commerce, puede haber tenido un impacto también, o sea, controlando por distintas cosas, teniendo en cuenta esas cosas. Pero podemos utilizar este método de diferencias y diferencias, que lo que hace es calcular dos diferencias. Es un estimador que calcula dos diferencias. Las ventas de la sucursal donde intervenimos durante la campaña, menos las ventas del otro supermercado, que es nuestro control, y son dos diferencias en relación a las diferencias estas. O sea, uno esperaría que las diferencias entre estas dos diferencias nos den el número exacto.
Y eso es lo que ha pasado, o sea, uno si mira solamente los datos en bruto de la comparación post y previa, o sea, puede llegar a decir, hay un aumento de 20.000, pero en realidad, haciendo este estimador, uno llega al número concreto, que puede ser en este caso 10.000, un número menor, que da una mayor precisión en cuanto al valor real del impacto de esta campaña. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que es de satisfacción de clientes, que para este caso se usan los modelos Logic, que lo que intenta es determinar, o sea, medir la valoración de los clientes por un servicio. La idea es no perder los clientes, ver dónde falla como empresa y obtener un perfil del usuario, ¿no? O sea, esto permite que nosotros entendamos el cliente y focalizarnos en lo que le está dando satisfacción o en las limitaciones que está enfrentando, ¿verdad? Muchas veces para este tipo de cosas se hace un trabajo de campo, que es una encuesta. ¿A quién no le ha pasado de llenar un formulario en cualquier lado diciendo estoy satisfecho con esto, qué opinión tengo sobre esto? Entonces, nosotros podemos agrupar esa información y tener una variable que sea, bueno, el nivel de satisfacción global de un servicio lo podemos dividir en muchos niveles, por ejemplo, muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, al menos un poquito, y subdividirlo quizás en dos, para tener una variable binaria, que es los modelos de Logic se usan para cuando tenés una variable de estoy satisfecho o no estoy satisfecho, algo muy dicotómico. Y después sí recopilar información, como veíamos en el primer ejemplo, sobre otras cosas, variables sociodemográficas, la edad, la región donde vive, si es una mujer, un hombre, y variables específicas del servicio que estamos brindando. En este caso, el ejemplo es un hotel, pero puede ser un servicio de salud, por ejemplo, el costo de los tickets de salud, el costo de la demora en que te atienda un especialista. Eso es un ejemplo en el sistema de salud. Lo que hacen los modelos Logic es una regresión lineal, o sea, es un modelo en donde hay parámetros. Estos alfa, beta son parámetros que nos permiten estimar qué pasa si cambia una variable con la otra cuando las demás se dejan constantes. Es como si fuera un laboratorio dentro de los datos, o sea, dejo esto constante, muevo esto, ¿qué estaría ocurriendo y cuál sería el efecto? Eso se llaman efectos marginales. El resto de las variables las mantengo constantes y veo cuál es el efecto que hay de una variable que cambia en una unidad. En el ejemplo concreto que vamos a ver es un ejemplo de clientes de un hotel y que se realiza una encuesta que releva el nivel de satisfacción, la edad, el sexo, las noches, la cantidad de noches que se alojó, el precio y otras variables que pueden estar determinando esa satisfacción. Por ejemplo, si cuenta con un desayuno incluido el hotel, la ubicación, las distancias al centro, si la habitación cuenta con caja fuerte, la recepción si está 24 horas, el ranking que tiene en Booking, o sea, estas variables se pueden definir de distintas formas y se pueden analizar a partir de cómo las definamos, si son a partir de cómo las definamos podemos después realizar el análisis. Por ejemplo, en este caso, a lo que se llega, que esta es una tabla bastante técnica que en realidad no tiene sentido los números que están ahí, pero lo que se puede concluir a partir de este número es, por ejemplo, en la fila que dice sexo, este signo positivo que hay acá, indica que las mujeres tienen mayor probabilidad de estar satisfechas en relación a los hombres en un 19% más. En el desayuno incluido lo mismo, o sea, hay un 13%, un 14% de incremento en la probabilidad de satisfacción si hay un desayuno incluido en relación a no estar incluido en el desayuno. Y esto se puede cambiar, estas conclusiones y este análisis en función de cómo se definan estas variables y en los datos que tenemos, ¿no? Y obviamente esto también se puede contrastar con la realidad y saber qué tan bueno es el modelo que estamos haciendo, porque como les decía, es un modelo en donde nosotros estamos tratando de explicar un nivel de satisfacción que depende de muchas cosas, incluso de cosas que no vamos a poder observar nunca. Ese tipo de cosas, los métodos estadísticos y econométricos están capacitados para poder controlar
por este tipo de variables que no observamos, y también por variables que observamos, ¿no? De forma de poder llegar a algo mucho más preciso de lo que nos puede dar una mera comparación de datos estadísticamente, de grupos estadísticos. Un comentario respecto a esto último que dice Débora, y en esta lámina queda muy claro. Uno podría caer en los simplismos de comparar, pero al final, por ejemplo, ¿por qué no utilizo el ranking de Booking si tengo un hotel? O si tengo, ¿por qué no utilizo el ranking que me arroja la plataforma para saber si están conformes o no? Yo creo que todos ustedes deben de haber en algún momento, les debe haber llamado poderosamente la atención el hecho de que de repente un alojamiento más simple, hasta compartido, a veces tienen un hostel, tienen puntuaciones altísimas, y sin embargo a veces uno va a un hotel de alto estándar, un Sheraton, y tiene puntuaciones a veces bajas en comparación a otros hoteles. ¿Por qué? Porque hay otras variables en consideración. Obviamente el perfil de público que va a un lugar tiene ciertas exigencias y hay que poder compararlos entre sí, y el que va a un hostel tiene otro tipo de estándar y tiene otro tipo de exigencias y mira otros aspectos. Por eso es importante el poder utilizar toda la batería de datos disponibles para tomar decisiones mucho más acertadas y enfocar en aquellos elementos que permiten trazar un plan de acción comercial, financiero, empresarial en términos globales, con datos mucho más fiables y no con datos que usualmente están contaminados. Asimismo, y aplica para todos los casos anteriores, nosotros, ustedes conocerán la posibilidad de, bueno, podrían preguntarse, pero ¿por qué no puedo usar un típico cuadro de doble entrada donde tengo una variable y luego tengo otras? Porque hay otras variables que están jugando. Y a veces poder mirar solamente dos variables lo que me va a hacer, o tres, que puedo tener alguna herramienta básica de estadística descriptiva que me permita llegar a ver hasta tres variables, es que nunca voy a poder tener un adecuado comprensión del problema. Inclusive, y hay un montón de ejemplos, nosotros podemos mostrarle lugares donde cambia el signo o cambia el impacto, se vuelve nulo a veces, cuando uno hace un cuadro de doble entrada versus la utilización de estadística avanzada para el análisis de este tipo de problemas. Ahí uno puede efectivamente contemplar e incluir un montón de efectos. Y ahí vengo a la discusión con mis amigos psicólogos que me dicen el comportamiento humano es muy variado. Es muy variado en los extremos y en los casos particulares, pero empresarialmente nosotros tomamos decisiones para el 90% de nuestros clientes, no para los extremos. Para los extremos podemos tomar decisiones específicas, pero aquí tenemos que pensar en caminos mucho más eficientes y pensados en políticas que puedan ser llevadas adelante para una proporción amplia. Exacto. Bueno, el último ejemplo que voy a mencionar tiene que ver con estudios de demanda. Las herramientas de estadística y econometría nos permiten proyectar una variable, por ejemplo, la cantidad demandada, las ventas. ¿Para qué queremos eso? Queremos conocer el futuro, queremos predecir el flujo de ingresos futuro. Eso nos va a permitir a nosotros saber qué plata te dispongo hoy, cuánto puedo invertir en el futuro. No, nos permite decir, bueno, hay una cantidad demandada tal, no entrar en proyectos sobredimensionados que hagan que haya una capacidad social, que haya costos de almacenamiento, costos. Bueno, tener con más precisión cuánto es los recursos humanos que vamos a necesitar, cuánto necesitamos producir, cuáles costos vamos a afrontar. Para esto hay modelos de series de tiempo, que es una literatura enorme, que nos permiten entender los datos históricos. Para usar series de tiempo necesitamos, en el caso, por ejemplo, de las ventas, ahora hay datos hasta horarios, pero necesitamos una visión larga para poder entender el patrón de esa serie, y también se le puede incorporar otras variables que pueden estar influyéndola, ¿no? Y que nos pueden mejorar la predicción. En este caso es la proyección de carga transportada por la hidrovía Paraná-Paraguay,
que en este proyecto que se hizo en 2014, la predicción se hizo en 2014 y ahora se volvió a hacer en 2020, de la cantidad de carga que pasa por la hidrovía. Mayormente son productos de exportación e importación de Paraguay, o sea, productos como soja, madera, arroz, carne, etc. Y lo que se hizo particularmente fue proyectar, perdón, la carga en toneladas transportadas que iba a ser transportada en los próximos años. En este ejemplo que pongo en el gráfico es del producto de sustancias químicas, que es un producto de importación. Y en 2014, parados acá en 2014, se hizo la línea gris, es la proyección, y la línea más oscura azul es los datos reales, que son del Banco Central de Paraguay. Y el modelo, si lo miramos ahora, con los datos que tenemos, la proyección se hizo en 2014, si lo miramos ahora, el error de predicción promedio anual, si comparamos ambos datos, es un 4.8%. O sea, son modelos que le pegan a los datos. O sea, podemos proyectar, sobre todo en el corto plazo, en los primeros años. Este es un ejemplo claro de proyectar una variable solamente con información de la propia variable histórica y en este caso, como es un producto de importación, de la actividad del PBI, de la actividad de Paraguay, que nos da un poco idea de la demanda de la economía, de la demanda que tiene la economía. El otro ejemplo que presento es la proyección de tránsito en ruta en Uruguay. Nosotros sabemos que existe un fuerte vínculo entre el PBI y el tráfico, ambos evolucionan similarmente. Entonces es más sencillo basarnos en proyecciones del PIB porque son más estables, porque además tenemos información del Fondo Monetario Internacional que hace proyecciones permanentemente, también de los bancos centrales. Entonces, si lo utilizamos como ancla, podemos estimar una relación cuantitativa entre los dos, entre el tráfico y el PBI. Eso se llama elasticidad, que armamos un modelo en función de estas dos variables y otras variables que nos ayudan a controlar por otros efectos, y podemos terminar diciendo, bueno, ante un aumento del 1% en el PIB, hay un incremento de 1.57% en el tráfico de autos. Entonces, esa información que tenemos, sumado a las proyecciones del PIB, podemos calcular el factor de crecimiento del tráfico, que es lo que ven en el gráfico, que se hace de 2019, con los datos de 2019, que son los datos últimos, hasta 2045. Y se puede hacer en un intervalo, se llama intervalo de confianza, que es calculando un valor mínimo y un valor máximo en función de los cálculos que tenemos de la elasticidad. Como mencioné, estos todos son ejemplos que obviamente se pueden aplicar a distintos ámbitos y a distintas variables. Son métodos que son bastante transversales y podemos aplicarlos. El desafío está en saber cuál es el problema, qué datos disponemos o qué datos para adelante podemos ponernos en la meta de decir, bueno, busquemos esta información, generemos esta información para poder pensar para poder realizar este tipo de cosas. No sé, Marcelo, si tenés algún comentario al respecto, pero los ejemplos sí, ya los terminaron y bueno, no sé. Sí, yo creo que, a ver, antes de abrir un espacio para preguntas, volver a insistir en lo siguiente. Nosotros llevamos trabajando con el análisis de datos para responder a preguntas específicas más de 15 años. Nos ha tocado, obviamente, el mercado va cambiando, hay una tendencia ahora a pensar, a ir cambiándole los nombres, a hablar de data análisis y todo ese tipo de cuestiones, pero los modelos siguen siendo exactamente los mismos. Lo que ha cambiado, como dije al principio, es que ahora tenemos una abundancia de datos y parte de lo que tenemos que saber elegir es, bueno, yo tengo los datos que genera mi empresa, que generan mis balances, en términos de costos, en términos de ingresos, sé los datos que genera mi economía o el sector donde estoy,
Cada país tiene su sistema de cuentas nacionales o su Instituto Nacional de Estadística donde tenemos datos del sector. Están las cámaras empresariales que también generan datos. Algunas empresas frecuentemente contratan algunos estudios de medición o satisfacción de clientes, y por lo tanto es importante tener en cuenta que toda esa información se puede agrupar y se puede tomar en consideración. ¿Para qué? Para justamente poder ser mucho más precisos en la toma de decisiones. Y lo más importante, el costo informático, el costo de modelación, el costo de agrupar y de alguna manera permitir que la base de datos dialoguen, obviamente no es el mismo que teníamos al comienzo de los 90, de lo que teníamos en el 2000, 2010, que lo que estamos teniendo al día de hoy. Y esa es la ventaja y lo que permite que cualquiera de estas herramientas prácticamente están disponibles para el uso de cualquier empresa, independientemente del sector e independientemente de la realidad que tienen. Perfecto, Marcela, Débora, muchísimas gracias. Bueno, queremos abrir un espacio, aprovechando que tenemos algo de tiempo todavía, para las personas que tengan dudas y preguntas, pues poderlas aclarar. Por lo pronto tenemos una, y es: ¿qué recomendaciones tienen en general para el almacenamiento de los datos? Este universo grande, ¿dónde se pueden como almacenar? Bueno, respondo yo sobre esta pregunta. A ver, este tipo de información puede ser almacenada dependiendo en el propio... La mayoría de nuestras empresas tienen, obviamente, software informáticos en distintos niveles de base de datos que permiten almacenar estas informaciones. A los efectos del análisis de datos, sí es necesario que estas informaciones puedan ser llevadas a otro tipo disculpen, puedan ser llevadas a formatos .dat o Excel. O sea, es muy simple el traspaso de base de datos a los paquetes estadísticos que permiten la utilización. Muchas de sus empresas han contratado Data Warehouse. Al final de cuentas, Data Warehouse es un conjunto de bases de datos fusionadas, hace más simple el trabajo, pero lo más importante es, más que el formato, es guardar la información de una forma y de un tipo que permita luego el análisis. Es más importante ahora perder un tiempo, si están decididos en avanzar en el mundo de data análisis y de obtener más información, en pensar qué información generan, cómo la están generando y cómo deberían de guardarla, de forma tal de que permita aumentar las posibilidades en el futuro. Perdón, perfecto, Marcelo. Hay otra pregunta que nos hacen, y es: ¿estos métodos se pueden ocupar o pueden ser útiles para empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño? Habían dos preguntas similares que me llegaron, entonces creo que puedes responder. Perfecto. Nosotros, el sector cualquiera, efectivamente, ¿dónde está el potencial? Bueno, hay sectores que obviamente la propia economía genera, voy a poner un ejemplo muy simple. Yo puedo estar en un sector donde lo que sucede es que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que es un gran proveedor de información, las cuentas nacionales tienen una desagrupación que me permite llegar muy cerca de lo que le está pasando al entorno. Bueno, obviamente mis modelos van a ser mucho más precisos que si yo estoy en un sector donde las cuentas nacionales, que pues siempre son una buena fuente de información para vincularlas con los datos de mi empresa, están muy agrupados y por lo tanto no queda del todo claro lo que le está pasando al resto del sector. Bueno, estas son las cosas que nos van a permitir decir con qué grado de calidad tiene mi información, pero siempre ex ante. Nosotros cuando modelamos tenemos una idea clara
de cuán fiables son nuestros modelos para explicar y cuál es el nivel de error que están teniendo. De forma tal de que si nosotros decimos que esto está ocurriendo con un nivel de probabilidad del 80%, o de un 90%, les permita a ustedes, bueno, saber el nivel y el marco de incertidumbre sobre el que se están manejando. Pero eso es un dato importante, saber el nivel de certidumbre de las políticas que puedo estar implementando o de lo que le ocurrió a mis datos pasados, es en sí mismo una fuente de información muy potente, porque me permite claramente saber a ciencia cierta si de alguna manera el azar me está jugando mucho a favor o en contra, o si realmente estoy tomando decisiones concretas y teledirigidas. Entonces, la respuesta es, a cualquier sector, cualquiera. El tamaño también importa. Obviamente, cuanto menor tamaño, a veces puedo tener menor flujo de información, o las fuentes secundarias con las que alimento pueden ser muy agrupadas y me pueden distorsionar un poco. Pero eso en ningún caso restringe la utilización de los métodos. Perfecto, Marcelo, gracias. Bueno, hay varios mensajes directos saludándolos, felicitándolos y solicitando compartir el video, el cual, pues, como les decimos, se los compartiremos a todos. Y hay otra pregunta, Marcelo y Débora, que hacen y es, ¿cuáles son los riesgos o puntos de atención a tener en cuenta cuando una organización se lanza en el tema de trabajar con el análisis de datos para, por ejemplo, la captación de clientes? A ver, yo voy a citar una frase de seguramente un colega que además es profesor de diferentes universidades entre Estados Unidos y la región del sur aquí en América Latina. Y me acuerdo que fue un tuit de él que dice, y ahora voy a explicar por qué digo esto. Él dijo, cuando estamos eligiendo un programa para modelar, no nos olvidemos por qué a los niños en Italia les enseña primero italiano. ¿Correcto? Esto que parece un comentario tonto es muy importante. Hoy estamos en una carrera donde, bueno, obviamente se habla de que tener datos es el petróleo del futuro. Sí, sí, perfecto. Tener datos es el petróleo del futuro, pero no nos puede hacer perder de vista que lo importante es entender mi negocio, lo importante es entender mi economía, y en tercer lugar está bajo qué software o cómo lo voy a modelizar y qué herramienta voy a usar. Hoy el esfuerzo de muchos proveedores de este tipo de soluciones están puramente enfocadas a qué herramienta uso. Si uso Python, si uso Stata, si uso SPSS, si uso R, todos software estadísticos para estos efectos. Y eso no es lo sustancial. Lo sustancial es, disculpen, lo sustancial es encontrar justamente la pregunta correcta, entender de mi negocio y encontrar los métodos, no sobre lo que lo voy a programar. Entonces, es importante, ese es el riesgo que yo mayormente veo. Veo un montón de ofertas enfocadas a modelizamos en Python, lo integramos con su sistema de gestión, pero eso no es lo importante. Integrarlo en su sistema de gestión es un segundo mejor. Lo importante es que podamos tomar buenas decisiones, lo hagamos en un software estándar o no. Y eso, sinceramente, lo pongo como un gran alerta, porque estoy viendo muchísima oferta totalmente enfocada a ver cómo utilizo, cómo genero algoritmos automatizados. No importa automatizar, lo que importa es que lo hagamos una vez por año o cada 6 meses, hagámoslo bien. Si luego tenemos los recursos financieros para automatizarlo y tener respuestas hora a hora, perfecto. Ahora, también le voy a decir una cosa que no es menor. ¿Cuántas de esas empresas tienen capacidades para tomar decisiones empresariales hora por hora? Entonces, ¿es tan relevante tener datos horarios o lo más importante es tener datos de calidad? Ese es el principal riesgo que yo pondría arriba de la mesa. No sé si ahora compartís mi visión sobre este aspecto. Sí, sí, completamente. Muchas veces pasa que la gente dice, los datos hablan. No, los datos no hablan. Los datos pueden ser totalmente manipulados según el modelo que quieras, con los controles que vos quieras poner, con cómo vos lo estás pensando. O sea, la idea de entender el negocio es fundamental porque
podés estar comparando peras con manzanas o diciéndote cosas que después te terminan dando un valor que no tiene por qué ser el efectivamente real. Yo creo que es eso justamente, es entender bien qué es lo que se necesita, cuál es el problema, para después aprovechar este tipo de métodos para que nos ayuden a eso. Entonces el riesgo el riesgo puede ser eso, puede ser confiar demasiado en esto como sobrevalorado sobre lo que es la diaria de un negocio, de un enfoque de entenderlo claramente de cuál es el problema. Perfecto, Débora. Marcelo, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas, hay más comentarios de felicitaciones. Y bueno, volvemos a repetir, este video se lo compartiremos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Quiero agradecerles en nombre de la Junta Directiva de ICG a todas las personas que se han conectado, también a ustedes, Marcelo, Débora, por este espacio, y le quiero ceder la palabra a David Sack para el cierre de este webinar. Muchas gracias. David, lo tienes en mute. Preciso un especialista en informática, no había activado el micrófono. Cosas que a veces ocurren. No, lo que decía es que quería agradecer en nombre de ICG Uruguay a Débora y a Marcelo por la exposición que han hecho en un terreno que creo que por primera vez como organización corporativa, como red internacional, lo comenzamos a abordar, y es el terreno del asesoramiento económico. Uno de los mensajes más importantes, y creo que tiene mucho valor para los despachos legales y contables que estamos participando en esta conferencia, así como para clientes de los mismos, es hacernos pensar en cómo tener una actitud proactiva y en qué nos puede llegar a servir estas herramientas y estas metodologías que ellos exponían. Hace no demasiados años una empresa podía resolver sus temas básicamente con un abogado y con un contador. Luego pasaron a tener necesidad de tener, es decir, un especialista en ventas, de producción o lo que fuera necesario en función de la actividad de la empresa. Luego pasó a ser necesario que tuvieran un soporte informático y que pasaran a utilizar porque se masificaron las herramientas informáticas. Hoy yo creo que, entre otros, en este mundo que adquiere, sus avances tecnológicos van en progresión geométrica, sus avances científicos también, la aplicación al mundo de los estados, al mundo de las empresas, es cada vez mayor. Creo que la actividad del asesoramiento y de la aplicación de herramientas y de metodologías específicas económicas en un mundo que adquiere una virtualidad mayor, donde la actividad remota, agudizada principalmente por la pandemia, es cada vez más posible. Creo que esto se transforma en un elemento a incorporar en la actividad de nuestros estudios y de nuestras empresas con mucha mayor fuerza. Por eso digo de que nos hace pensar, nos llevamos un mensaje muy importante, y es para ver qué es lo que podemos hacer, en qué podemos apoyar, y en particular porque cada una de las empresas hoy precisa, y una vez que salgamos de la pandemia en una situación aún impredecible, cada vez más va a precisar saber cuál es su economía real, cómo aprovechar los datos, los llamados Big Data, cómo utilizar de acuerdo a su alcance la inteligencia artificial. Y si esto es válido para macroproyectos como para pymes también, creo realmente que tenemos un gran camino por el cual avanzar. Por eso, finalmente, quiero terminar de agradecer por la exposición, por el mensaje que nos dejan y por las reflexiones que quedan pendientes de que hagamos. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, David. Estamos a disposición para cualquier
aclaración en el futuro o alguna inquietud que tengan desde tanto de ICG como de cualquiera de sus asociados. ¿Pudiera hacer algún comentario? Claro que sí, Alejandro. Hola, buen día a todos. Soy Alejandro Félix. Muy interesante exposición, pues vemos la importancia de la información que cada día toma más relevancia, se vuelve un componente estratégico de negocios. Y no cabe duda que la información se genera pues las 24 horas del día. Y de nosotros depende sacar el valor, y ustedes nos han enseñado la conveniencia de estarle buscando. En lenguaje coloquial sería equivalente a sacar más millas de la información de negocios. Y pues mi comentario del día de hoy es darle las gracias, muy interesante la parte analítica informática. Y segundo, en caso de requerir apoyo para manejo de bases de datos y similar, con gusto también podríamos aprovechar y ayudar y apoyarles en ese sentido en caso requerido. Es todo. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todos su participación y nos vemos pronto. Gracias, Débora, gracias, David, gracias, Marcelo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. Buenos días. Gracias a todos.